Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. Hoy vamos a acampar alrededor de esta idea, una que incomoda y hasta molesta a muchos. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Crecí escuchando que no debía tener novias, entre comillas, filisteas, porque en la cultura de la iglesia esa era una referencia obvia a Sansón, el del libro de los jueces, que se enamoró de una filistea y terminó perdiendo casi todo y siendo mal testimonio del Dios de la palabra. Mi madre le repetía esa frase a mi hijo, cuando mi hijo aún no conocía esa historia y él no entendía lo que ella quería decir. ¿Será que mi abuela es racista, que no quiere emparentarse con palestinos? Palestino es el mismo término que filisteo, solo filtrado desde diferente lengua. Pero la alusión con la que se decía es a no entablar un noviazgo con alguien que no sea de nuestra misma fe. Y luego recuerdo cuando éramos morros que muchos buscaron la manera de evadir eso y llamaban a sus noviazgos evangeligar, enamorar a alguien mientras supuestamente le guiaban a Cristo. Y es que decíamos, el corazón quiere lo que quiere, no lo puedes controlar, y justificábamos la idea de una vida junto a alguien que no compartiera nuestra fe. He sido testigo de muchos casos en los que el novio o la novia les acompaña a la iglesia hasta que se casan, pero cuando ya obtuvieron lo que querían o llegaron las crisis de la vida, se alejaron de la iglesia porque nunca fueron creyentes genuinos. Y luego vienen los jaloneos, los pleitos, las acusaciones, los problemas interminables y hasta los divorcios. Lo he visto muchas veces. Hijos que son jaloneados por uno y otro padre que crecen confundidos y hasta heridos. Una persona muy cercana, hace muchos años lloraba por no haber escuchado a sus padres, creyentes, pedirles que no se casara con aquel joven sin Dios. Y ahora estaba llorando al ver cómo sus hijos habían sido envenenados contra Dios y el padre les había inculcado el ateísmo. Y entonces este versículo se convierte en una advertencia constante, en una herramienta muy usada por quienes aconsejan a los jóvenes, pero cada vez más se levantan voces que insisten en argumentar que Pablo no estaba pensando en el matrimonio cuando escribió estas palabras, y usan todas las herramientas de la hermenéutica para mostrar que la temática del escrito es otra y no sobre la boda. Y surgen jaloneos y hasta acusaciones fuertes entre ambos grupos, ambos creyendo y quizás también queriendo ser fieles al texto y obedientes al mandato bíblico. Por eso quiero invitar a desmenuzar la idea, comenzando desde aquí. Si tenemos claridad en lo que Pablo quiso decir con esto, podemos entender mejor lo que la palabra nos pide. Pero partimos de un problema. La traducción ya establece que se trata de un yugo. Esos aditamentos que incluso hasta hoy se ponen sobre animales para combinar sus fuerzas y arar la tierra, jalar carretas, etc. Sobre ellos hay una indicación bíblica muy interesante en Deuteronomio 29. No ararás con buey y asno juntos, es decir, no pondrás de un lado a un toro y del otro a un burro. Un mandamiento que desde hace milenios se ha interpretado como una consideración divina para ambos animales y a la vez una reflexión moral que sale de un trabajo en equipo en el que uno pondría más fuerzas que el otro y por su fuerza tendría que arrastrar al otro y el otro, al ser más débil, iría a otro paso y estaría frenando al más fuerte. Uno jala al otro y el otro frena a este, ambos boicoteándose, estorbándose, haciéndose batallar de más uno al otro. Eso es injusto para el buey y es injusto para el burro. Pero creo que hay algo más importante en ese pasaje, algo que va más allá de consideraciones a animales y creo que es el tema que Pablo pretende enfatizar en la frase en la que acampamos hoy. Porque lo que leemos aquí en Deuteronomio no solo habla de no mezclar animales, también habla de no mezclar tipos de semilla y de no mezclar tipos de telas. Y no es la única vez que las tres cosas aparecen mencionadas en el mismo contexto y en el mismo sentido del texto. Eso que llamamos yugo desigual es un principio que no se refiere solo a arar la tierra. Por cierto, esa actividad a la que muchos se suman, llamada yoga,
Es a lo que Pablo se refiere, pero en esteroides. El término también significa yugo, y es que esa actividad va más allá de solo una forma de ejercicio físico o una forma de relajación mental y corporal. Nos la venden solo como una técnica para controlar el cuerpo y la mente, para alcanzar un estado de libertad y paz interior, pero a medida que avanzas descubres que eso solo es alcanzable, dicen, a través de ponerte un yugo, de unirte a una deidad del panteón hindú, de unirte a ella, así sea tu dios personal o uno de los miles de dioses de las religiones hindús. Yoga literalmente es yugo, y de yugo tomamos también muchas otras palabras, como esta, para hablar de la unión formal, civil, legal de un hombre y una mujer. Eso es el matrimonio. Dos bueyes que comparten la misma yunta, el mismo yugo, y espero que no tomen como ofensiva esa relación que hice del matrimonio, porque se parece a una relación que hizo Pablo en una anterior carta a los de Corinto, entre los que sirven a Dios, y un mandato en la ley de Moisés de no poner bozal al buey que trilla, que muele el grano. Y Pablo, usando esa ilustración de bueyes, dice, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes o lo dice especialmente por nosotros? Y luego agrega, sí, se escribió por nosotros. Así que cuando leemos esto, debemos entender que su propósito primordial no es el bienestar de los animales, sino de enseñarnos algo a través de ellos. El problema es que leemos la frase muy limitadamente por la traducción que hacemos del término yugo desigual, que aunque en griego es solo una palabra, heterosiguntes, ella a su vez está formada por dos palabras griegas. La primera es hetero, de donde viene heterosexual, por ejemplo, para referirnos a una persona atraída por personas del otro género. Hetero significa distinto, diferente. Hetero aquí está también acompañado de otra palabra que es derivada de sigos, que se usaba generalmente en tres sentidos en la antigüedad. Uno de los tres, era para referirse a un yugo, que ya mencionamos hace rato. Pero también se usaba para referirse a la barra horizontal de una balanza, la que mide el equilibrio. Y también se usaba para un compromiso legal, como tipo contrato, por ejemplo, o cualquier otra obligación a la que uno se viera obligado, como el ser esclavo en esa época, por ejemplo. Así que no debemos leer exclusivamente a esto como yugo, que representa trabajo, sino también como balanza, que representa justicia, y también como contrato, que representa compromiso. Son las tres cosas en una sola palabra. No podemos encasillarla solo a una de ellas y asegurar que eso es lo que Pablo tuvo en mente cuando lo dijo. Trabajo, justicia, contrato. Eso es lo que Pablo nos pide no tener con un incrédulo, que en griego dice un sin fe. Porque ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? A ver, entonces, ¿qué significa? ¿Será que no podemos convivir con no creyentes o que no debemos trabajar con gente que no comparte nuestra fe? Pongamos atención al mensaje bíblico para entenderlo mejor. Regresemos unos cuantos versículos, justo cuando Pablo concluye su argumentación llamándonos a reconciliar, porque de ahí se desprende esa enseñanza paulina. Quiero resaltar con ustedes algunas ideas del lenguaje original que iremos recortando versículo por versículo, pero el énfasis de lo que Pablo plantea a partir de aquí lo encontramos en el versículo 12, particularmente en una palabra que se repite dos veces ahí, stenojoriste, un término formado por dos palabras, stenos, angosto, y jora, terreno. Al parecer, los de Corinto le habían hecho saber a Pablo que sentían que las enseñanzas del apóstol los limitaba o los restringía, como se sienten muchos el día de hoy al leer lo del yugo desigual, ¿no? Pero comencemos desde el versículo 11 para apreciar mejor lo que Pablo quiere enseñarnos. En la Nueva Biblia de las Américas leemos: nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Es como esa versión organizó lo que en griego dice: la boca nuestra abierta hacia ustedes, Corintios, el corazón nuestro expandido. Pablo les está diciendo: mi corazón se ha agrandado por ustedes y les he hablado como es.
Y luego el versículo 12, ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. En griego dice algo como no restringidos, y restringidos está en segunda persona del plural, que es ustedes, o sea, ustedes no están restringidos en por nosotros. Restringidos ustedes, pero sin embargo, en por los afectos o las vísceras suyos. Es decir, entiendo a Pablo diciéndoles, no soy yo el que los pone en una situación estrecha, no soy yo el que los limita, son sus afectos, son sus vísceras, son ustedes mismos. Versículo 13, ahora bien, en igual reciprocidad les hablo como a niños, ustedes también abran de par en par su corazón. Pero antes de ir al sentido del griego original, permíteme detenerme en esta frase, les hablo como niños. En la sección de discipulado de nuestro sitio web hay constancia de que este modelo que usamos las iglesias que convergemos ahí gira en torno a una interpretación de unos versículos de Primera de Juan 2, como 4 etapas del crecimiento cristiano. La primera es paidía, donde están los paidos, que son los niños que no pueden aún valerse por sí mismos y necesitan de alguien que les alimente, que les proteja, que les enseñe, como un bebé por más o menos los primeros 5 años de su vida. En el segundo nivel están los que en griego se conocen como teknos, que son los niños que ya saben observar, investigar y en cierta medida tomar decisiones y protegerse a sí mismos. Aún carecen de experiencia y de sabiduría y no conocen mucho de la vida, pero ya están al aire libre, investigando y creciendo. Eso es desde alrededor de los 6 años hasta el comienzo de la adolescencia, a partir de la cual ya son parte de los neaniskoi, jóvenes en plenitud de vida, llenos de ella, quizás sin sabiduría, quizás sin experiencia, pero llenos de osadía, de ímpetu, de energía, de planes. Y el cuarto nivel son los padres, los que ya tienen bajo su cuidado a alguien de los niveles anteriores. Cuando Pablo les dice que les habla como a niños, usa el término teknos, es decir, niños que ya saben observar, investigar y en cierta medida tomar decisiones y protegerse a sí mismos, que aún carecen de experiencia y sabiduría y no conocen mucho de la vida, pero ya están investigando y creciendo. A ellos se refiere Pablo cuando dice les hablo como a niños. Y la traducción cruda de ese versículo desde el griego sería él, pero sin embargo, sí mismo recompensa correspondiente como niños, hablo, expandan y ustedes. Algo que así está medio complejo de entender, ¿no? Pero más o menos el sentido es este. Pero les hablo como corresponde a un niño, con recompensas, con premios. Ustedes también sean abiertos. Ahora, recordemos más o menos el sentido de la traducción tosca desde el griego para compararla o complementarla con la versión en pantalla. Versículo 11. Mi corazón se ha agrandado por ustedes y he sido abierto con ustedes. Les he hablado como es. Versículo 12. No soy yo el que los pone en una situación estrecha. Son sus afectos, son sus vísceras. Son ustedes mismos los que se ponen ahí. Versículo 13. Pero les hablo como corresponde a un niño, con recompensas, con premios. Ustedes también sean abiertos al pensar en esto. No se cierren, mediten. Y tras ello, ese famoso versículo 14 de 2 Corintios 6. Pero ahora ya sabemos que ese término griego no solo corresponde a un yugo, que es más amplio que eso. Pero lo que sí resalta en ambos idiomas es que Pablo utiliza términos que nos piden no tener una relación entre un lado y otro cuando los valores son diferentes. Recuerden que en esta carta encontramos muchas yuxtaposiciones, muchos contrastes, muchas comparaciones que nos permiten distinguir la diferencia entre dos cosas, dos ideas o dos personas. Y entendemos que desde el principio Dios ha querido no que nos camuflajemos entre los del mundo, sino que los que somos suyos nos distingamos entre los que no lo son. Por eso dice, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pon atención a estos términos. Son muy interesantes para entender lo que Pablo quiere enseñarnos. Y a ellos hay que sumarle los que aparecen en el versículo anterior.
No debe existir armonía entre ambos grupos, no debe haber algo común o algún acuerdo entre ellos, no debe haber asociación y no debe haber comunión. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Y porque dijo Dios, ese debe ser nuestro lugar, ese debe ser nuestra identidad, ese debe ser nuestro comportamiento. Y luego Pablo cita al Tanaj como referencia de que Dios mismo había hablado y dicho eso. Y Pablo sigue diciendo, por tanto salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Está citando la versión griega del libro de Isaías, capítulo 52, donde el profeta Isaías habla a un pueblo que había sido llevado cautivo por su idolatría, por su adulterio espiritual. Apártense, salgan de ahí, nada inmundo toquen, salgan de en medio de ella, purifíquense ustedes que llevan las vasijas del Señor. Y luego Pablo agrega, versículo 18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. De nuevo citando lo que Dios dice como el argumento principal. Y cita varias veces que el Tanaj y que en el Tanaj Dios llamó a su pueblo a tener una identidad clara y definida por una relación cercana con Dios. Y en el versículo 1 de 2 Corintios 7 se continúa esto de lo que viene hablando desde el capítulo 6. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este versículo comienza a aclararnos el sentido en el que Pablo nos dice que no estemos en yugo desigual. Dios quiere que nos limpiemos y que le representemos dignamente. Por eso nos llama a no establecer sociedades, especialmente permanentes como el matrimonio, cuando ellas pueden ser víctimas de ideas que chocan, que colisionan, que van en sentidos contrarios. Pero no significa que eso sea un llamado a no amistar o no colaborar con incrédulos. Cristo mismo fue acusado de ser amigo de pecadores. Y es más, en una carta anterior a los de Corinto, Pablo ya les había dejado eso claro, que sería necesario que el creyente se saliera del mundo para poder hacer algo así. Cuando leemos esto, sí incluye el matrimonio, pero no solo a él. Cuando reducimos el versículo a solo el matrimonio, hemos limitado en mucho lo que la Biblia pretende, y especialmente cuando lo enseñamos de manera tendenciosa o equivocada. El matrimonio es una institución que debemos proteger. Por eso debemos cuidar que la persona con quien vayamos a compartir el resto de la vida comparta también los mismos valores, la misma fe. Eso es el principio detrás de Amós 3:3. Toda la Biblia testifica de malas experiencias como resultado de matrimonios entre un creyente y un no creyente. Pero si no cuidamos cómo tomamos ese no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, puede terminar convirtiéndose en un no puedes conservar un matrimonio con un no creyente y tomarlo como versículo bandera para comenzar una campaña a favor del divorcio en ese tipo de casos, contradiciendo lo que el mismo Pablo enseñó a los mismos de Corinto en una carta anterior, a permanecer casados incluso si la otra persona no era creyente. También contradeciría lo enseñado por el apóstol Pedro de ganarse al esposo no creyente con una conducta afín al evangelio. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Es un llamado más bien a no dejar que los valores de otros que son contrarios a la vida en Cristo nos alejen de lo que debemos ser o hacer solo por ganancias o por crecimiento personal o por algún momento de paz. No podemos participar con otros en cosas que son afrenta a nuestro Señor. A eso se refirió Santiago cuando dijo que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios y que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No a quienes son nuestros amigos, sino a la conducta que tenemos cuando estamos con ellos y a los valores de los que nos apropiamos influidos por ellos.
Podemos trabajar o hasta interactuar con pecadores, ateos y hasta anticristianos mientras no participemos en actos que denigren lo que somos o comprometan lo que predicamos. Este pasaje no debe encasillarse solo a la relación matrimonial. Nos llama a todos a cuidar que nuestras relaciones y asociaciones no nos lleven a una sociedad con la injusticia o a convivir con las tinieblas. Donde estemos, con quien estemos, en todo lo que planeemos, debemos recordar lo que el Maestro nos dijo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Enciende una luz, como dice aquel famoso canto. Que tu barro sea portador de aceite y que tu aceite permita que brilles delante de todos para que Dios sea glorificado y que ninguna relación te ponga en riesgo de que tu luz sea apagada. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.